Estimados y estimadas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según cuando estén viendo esta segunda clase. En el día de hoy vamos a terminar de ver lo que es la unidad 1, bien, con los textos de Mangone y de Tajahuerce Ángel. Creo que hace una clase que va a resultar bastante simple, incluso la segunda parte creo que puede ser de su interés, o al menos en los últimos años de cursada, el texto de Tajahuerce Ángel ha generado bastantes debates. Asimismo, quiero agradecerles por la responsabilidad con la cursada. Eh, Han ingresado prácticamente todos y todas a la plataforma. Hubo solamente una persona que no ingresó, que estará recibiendo un mail mío. Soy muy vigilante, así que el Moodle me permite, no se los comenté anteriormente, pero el Moodle me permite también tener constancia de todos sus movimientos adentro de la página. Y también les agradezco por la responsabilidad de participar en el foro. Ahí, bueno, no han participado todos y todas. Yo como dije era obligatorio, así que esperaremos a que el resto de los compañeros y compañeras terminen de participar porque es una instancia obligatoria. Lo mismo será hoy en día. Entonces, en esta segunda parte de la unidad 1, vamos a comentar con el texto de Carlos Mangone, es un profesor de la Universidad de Buenos Aires, y su texto, como habrán visto, es muy introductorio, incluso tal vez más introductorio que el de Torrico Villanueva y Rizzo, porque el texto de Carlos Mangone habla de cuestiones generales de comunicación, ¿no? En efecto, comienza diciendo que la comunicación hay dos modos de entenderla, ¿bien? Uno puede ser a través de la unidireccionalidad y otro a través de la bidireccionalidad. Cuando hablamos de una comunicación unidireccional, hablamos de una comunicación que solo se dirige hacia un punto, bien, es decir, que no hay un feedback. Hoy en día podríamos, con las nuevas tecnologías, con las redes sociales, tamizar un poco eso, pero señalemos aquella situación de una en la cual no hay ningún tipo de equilibrio, ¿no? Es decir, que hay una homogeneidad en el recorrido de los mensajes, ¿bien? Cuando hablamos de una comunicación unidireccional estamos hablando de generalmente emisores poderosos que tienen estructuras muy grandes, es decir, que estamos hablando de los medios de comunicación masiva. Estamos hablando de la tele, de la radio, de los diarios en papel, de las revistas. Bien, allí solamente hay mensajes que van de un punto hacia el otro. Bien, dadas las circunstancias, podríamos decir que en este momento también es una comunicación unidireccional. ¿Bien? ¿Y por qué digo tamizarlo? Bueno, porque ustedes me van dando también algunos feedback, incluso he recibido algunos mails al respecto. ¿Bien? Entonces, esa es la comunicación unidireccional. Diferente es la comunicación bidireccional. Cuando hablamos de comunicación bidireccional, estamos hablando de comunicación, bien, de mensajes que van de un punto hacia el otro. Bien, hablar de comunicación bidireccional significa hablar de comunicación interpersonal. Bien, una comunicación entre dos personas, tres personas, cuatro personas, bien, un grupo de amigos. ¿Sí? Allí los mensajes van y vienen todo el tiempo y hay un cambio continuo de rol. Bien, pasa de ser emisor cuando envía un mensaje, pero después llega una respuesta y entonces es receptor. Bien, entonces estamos con comunicación bidireccional y comunicación unidireccional. No estamos hablando ni más ni menos que de comunicación de masas y comunicación interpersonal. Em, de hecho, así también tenemos estructurada nuestro programa. Bien, en la unidad 2 vamos a ver la comunicación interpersonal, mientras que en la unidad 3 y 4 vamos a ver la comunicación de masas. Un segundo punto tiene que ver con el alcance de la comunicación. Hay dos modos bien, de que la comunicación llegue a la otra persona. Un primer modo es a través de el contacto y el segundo modo es por comprensión. Bien. En este momento yo les estoy hablando y ustedes están llegando todos mis mensajes verbales, bien, pero una cosa es que les llegue y otra cosa es que ustedes lo comprendan. Tal vez ustedes en este momento están con el celular acá chateando con una amiga, con un chongo, con una chonga, con quien sea, y no me están prestando atención. En ese caso, el mensaje llega por contacto, pero no llega por comprensión, ¿no? Algo muy parecido sucede también cuando estamos... la tengo a mi perrita jugando acá abajo. Otra cosa parecida sucede también cuando hablamos con alguien que tiene un lenguaje diferente al nuestro, ¿no? Que maneja un idioma diferente. Nosotros lo podemos escuchar, lo podemos leer, pero no lo podemos comprender. Em,
Los mensajes, dice Mangone, generan una influencia. Bien, la actividad humana, la comunicación es voluntaria, bien, forma parte de la actividad que somos los seres humanos, y todos los mensajes que enviamos generan algún tipo de influencia, es decir, generan un efecto en la otra persona, ¿sí? Eh, y esa búsqueda de influencia, bien, es voluntaria. Nosotros nos comunicamos para influir. Yo estoy grabando ahora este video para que ustedes puedan tener su clase, su cursada. Bueno, no es que lo hago sin querer, lo hago adrede, bien. Ahora, existen dos tipos de influencia, dice Mangone. Una primer tipo de influencia es a través de la persuasión. Bien, recuerden que persuasión se escribe con doble S. Y un segundo tipo de influencia es a través de la manipulación. Recuerden que manipulación se escribe con C. Bien, ahora, son diferentes la persuasión y la manipulación. La persuasión es propia de la publicidad. Bien, si hay algún compañero o compañera ahí que esté interesado en dedicarse a eso. A ver, ¿por qué? Porque cuando hablamos de persuasión estamos hablando de una influencia que busca el consenso de la otra persona. Bien, no la estamos violentando, estamos buscando que la otra persona actúe o piense de determinado modo, pero sin obligarla a hacerlo. Bien, intentamos convencerla. ¿Sí? Lo que se busca es que haya una correlación eh, entre el mensaje, bien, y lo que ocurra. Y esa correlación no se hace obligando o violentando a la otra persona. En cambio, la manipulación sí es más violenta, nos dice Mangone. ¿Por qué? Porque la manipulación ya no está tan vinculada con lo que es la publicidad y el convencer, sino que es cuando se violenta a la otra persona y no le da lugar a que piense diferente. ¿Sí? A ver, generalmente nosotros usamos manipulación, bien, en la vida diaria. Cuando hablamos de manipulación hablamos cuando uno deforma la información. Bueno, acá no ese es el sentido. El sentido acá de la manipulación es cuando no se le deja a la persona otro modo de pensar. ¿Y esto por qué ocurre? Ocurre a partir de dos contextos. Un primer contexto es en regímenes autoritarios o totalitarios, bien, en dictaduras o en gobiernos que tienen mucho control de... Tania, Tania, no, perdón. En las dictaduras o en gobiernos donde hay muchísimo control, bien, de los medios de comunicación, que generalmente son dictaduras, valga la redundancia, allí solamente está la voz omnipresente del Estado, bien. Entonces hay un control total de la comunicación pública, entonces ahí podemos ver un tipo de manipulación. Y el segundo contexto en el cual es la manipulación, y esto me parece muy interesante para tener en cuenta porque uno no lo piensa, bien, uno piensa que solamente la comunicación se distorsiona cuando hay un Estado omnipresente, dictador, autoritario. Bueno, el segundo modo, que es muchísimo más sutil, es cuando las voces, bien, están monopolizadas u oligopolizadas en pocos medios. Bien, es decir, cuando una corporación mediática tiene muchísimos medios, ¿sí? Y cuando esas pocas corporaciones mediáticas opinan más o menos igual, bueno, allí nos encontramos con una situación también de manipulación. Bien, siempre comento en mis clases que a nivel latinoamericano hay tres grandes corporaciones mediáticas. Una es Televisa en México, eh, otra es el grupo O Globo en Brasil, y finalmente nos encontramos con... Tania, basta, vení. Finalmente nos encontramos con el grupo Clarín en la Argentina, bien, que es una corporación que tiene radios como Radio Mitre, como canales como Canal 13, como... Tania, basta, basta. Quiero que sepan que me temía que esto iba a pasar en algún momento. Radios, el diario Clarín, etc. ¿Sí? Ni hablar de los servicios de internet, de telefonía móvil y teléfonos incluso de línea. Sobre todo, especialmente en el momento en que compraron Telecom hace el año pasado o el anterior, bien se ha transformado en un grupo de muchísimo poder y es una de las empresas más grandes de la Argentina, ¿no? Y teniendo en cuenta también que justamente la Argentina es el tercer o cuarto país más poderoso de Latinoamérica. Bien, entonces eso señala una coyuntura.
Y bueno, y la manipulación aquí se da porque hay varios medios, pero todos tienen los mismos dueños y se van replicando la misma información, ¿sí? Y por eso también digo que es mucho más útil. Dice también Mangone que a la comunicación se la puede comparar con una red. Bien, ¿por qué se la puede comparar con una red? Porque em, hay una continua interconexión entre diferentes modos de comunicar, ¿sí? ¿Qué significa esto? Significa que tenemos por un lado la comunicación de masas, tenemos por otro lado la comunicación interpersonal, tenemos por otro lado la comunicación institucional. Esto significa que se van entretejiendo, bien, diferentes tipos de comunicación, se van entretejiendo y a partir de allí se van diseminando mensajes que se van replicando, que se van mediando, que se van mediatizando. Bien, hoy ustedes cursan este aula virtual, pero antes prendieron la tele, prendieron la radio, se informaron a través de sus teléfonos celulares, conversaron con su familia, conversaron con sus amigos. Bueno, allí hay una superposición, bien, de diferentes modos de comunicarse. Así que bueno, así es como actúa la comunicación. Por eso también es difícil medir la influencia, ¿no? Porque uno por un lado tiene influencia mediática, por otro lado tiene influencia de los familiares, tiene la influencia de los amigos, tiene la influencia de ciertos referentes. Bueno, eh, esa es la dificultad de medir la influencia en la comunicación. Otro punto importante que nos señala Mangone es la comunicación no verbal. Nosotros nos comunicamos muchísimo a través de lo no verbal. Nos comunicamos, a ver, tenemos mensajes no verbales o tenemos mensajes paraverbales, que son aquellos que vamos realizando a medida que estamos hablando. Bien, cuando yo hablo y al mismo tiempo muevo las manos, esos serían mensajes paraverbales. Cuando pongo el acento en una palabra, ese también sería un mensaje paraverbal que se superpone con mis mensajes verbales. Bien, incluso hoy me vine o me quedé de camisa, bien, eso también forma parte de nuestros mensajes no verbales y todavía no me pude cortar el pelo producto de la cuarentena, así que allí tenemos un montón de modos de información no verbal que nosotros como especialistas en comunicación tenemos que tener en cuenta. Bien, el tono en el que escribimos un mail, bien, el modo en que nos dirigimos a las personas, la vestimenta, etcétera. Son todos puntos que son importantes y sobre todo nosotros que somos, que nos dedicamos a esto, ¿no? Otro punto es la comunicación institucional. La comunicación institucional está muy referida a lo que son los gobiernos, a lo que son las empresas, a lo que son las ONGs. Em, Según Mangoni, que tiene una ideología de izquierda, para él también la comunicación institucional es un modo de rehabilitación social, porque en el siglo XX, con el crecimiento de las grandes corporaciones, sobre todo después de la segunda revolución industrial, a fines del siglo XIX, bien, las empresas han crecido mucho, se ha comenzado a tener una perspectiva de ellas como opresoras, como que no respetan los derechos de las personas, de las sociedades, etc. Entonces, ha habido también, según Mangoni, una estrategia de rehabilitación social por parte de las grandes corporaciones. Y hay que señalar también que acá hay dos tipos de comunicación institucional. Uno es la comunicación externa, es decir, a los públicos externos, ¿sí? Y otra es la comunicación hacia los propios públicos internos, ¿sí? Esto para mí queda muy claro en las grandes compañías, no sé, compañías que tienen no sé, 5.000 personas, 10.000 personas, que llevar la comunicación a todas ellas, la verdad que es un gran desafío, y de hecho tienen departamentos especiales de comunicación. Em, y lo que se ha visto también en el último tiempo, especialmente con una categoría que se denomina responsabilidad social empresaria o responsabilidad social corporativa, es cómo se han dedicado también mensajes no solamente a vender productos, sino también mensajes a em, del bien público, ¿no? Nosotros incluso hemos visto ahora en este tiempo por el coronavirus cómo hay ciertas empresas que no nos envían un mensaje para, bueno, tomate mi cerveza, sino que directamente aparece Franchella hablando de decir que hay que quedarse en casa, ¿no? En referencia a la cerveza Quilmes, ¿no? Y ese tipo también de publicidad indirecta. Por último, el texto de Mangone termina con los fenómenos de la micro y macrocomunicación. Continúa también hablando de los temas, pero es el último que vamos a destacar nosotros. Hay 4 fenómenos de la micro y la macrocomunicación. El primero de ellos es el rumor.
El rumor es cuando las instituciones públicas, bien los gobiernos, no dan respuesta, ¿sí? Entonces, como no dan respuesta, se da un mensaje por abajo, bien, ante la falta de información se da un mensaje por abajo a través de los medios, bueno, y suplanta a la información oficial por parte de los medios o de los medios oficiales, de las fuentes oficiales, ¿no? Por eso está relacionado con la insatisfacción y lo que es interesante que el rumor también participamos a nivel interpersonal, porque a ver, el rumor surge a nivel interpersonal, llega a los medios lo vinculan a nosotros y nosotros después distribuimos el rumor. Un segundo fenómeno de la comunicación, pero esta vez a nivel micro, es cuando es la murmuración y es un rumor, pero a una escala pequeña, ¿bien? A una escala de una universidad, a una escala de un club. Bien, esas murmuraciones significan mensajes que no están comprobados, pero también se dan, circulan, y generalmente es una sanción moral, bien, cuando algo estaría mal hecho. En tercer lugar, hablamos de secretos por razones de Estado. Cuando hablamos de secretos por razones de Estado, nos estamos refiriendo a cuando el Estado tiene cierta información que es secreta y no la da. Bien, un secreto de sumario, por ejemplo, un secreto de inteligencia. Bien, son informaciones que tiene el Estado, pero que no la quiere compartir, lo cual en este tiempo también es muy difícil, ¿no? Porque o espías o personas que de repente deciden dar información. Tenemos el ejemplo de Wikileaks, el ejemplo de Assange, el ejemplo de Snowden, ¿no? Que han filtrado cables, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas estadounidenses, ¿no? Pero bueno, este es otro fenómeno de la macrocomunicación. Y un último fenómeno de la macrocomunicación es el chisme. Y el chisme son aquellas informaciones que no solamente están en Argentina, sino que es un fenómeno internacional, que tienen que ver con informaciones de la farándula, ¿no? De los ricos, de los famosos, y que están, generalmente estos chismes tienen que ver con cosas de la vida propia, ¿no? Como por ejemplo relaciones, etcétera. Bueno, este es el primer textito de Mangone, como dije es un texto introductorio, un texto breve, les va a servir de utilidad para armarse un panorama a nivel general de la comunicación y bueno, vamos a hacer un corte y en breves estamos con Tajahuerce Ángel para hablar de comunicación y género, mujeres y comunicación y a partir de allí vamos a, a armar la actividad de hoy que creo que les va a resultar interesante. Adiós, estimados y estimadas.